En los estudios de comparación de dos poblaciones normales, un aspecto importante es analizar la diferencia de las medias. El objetivo de nuestro análisis consiste precisamente en ver cómo se establece esta comparación de las medias de dos poblaciones normales a partir del análisis de las características de dos muestras extraídas de estas poblaciones. El desarrollo lo haremos sobre un ejemplo, lo que nos permitirá calcular algunos valores y será mucho más intuitivo el análisis. El ejemplo es el siguiente: en una fábrica de automóviles, las suciedades que aparecen en los capós a la salida de los hornos de secado es un problema importante y se propone que para reducir su número se levanten los capós a la entrada de los hornos. Una vez que hemos realizado el experimento y contestado a la pregunta de si son iguales o no las varianzas de las poblaciones estudiadas, estamos en condiciones de responder a la siguiente pregunta: ¿varía el valor medio de las suciedades de un tratamiento al otro? O lo que es lo mismo, ¿existe una diferencia significativa entre los valores de las medias poblacionales estudiadas? Contestemos a esta pregunta. El experimento se realiza escogiendo dos muestras con 10 capós levantados y con 10 capós bajados. Se realizan de lunes a viernes aleatoriamente. ¿Y qué se va a medir en cada prueba? Pues el número medio de suciedades en 10 capós consecutivos, que serán los valores que luego vamos a comparar. Aquí tenemos para un ejemplo realizado esos valores con el cálculo de las características de las dos muestras, es decir, la media y la desviación típica muestral en este caso. Aparentemente ya aquí nos da la idea de que el nuevo tratamiento propuesto por esos especialistas es mejor, porque la media muestral es 2.82 frente a 3.56 con el procedimiento anterior. Sin embargo, no debemos equivocarnos. Estos no son los valores de las medias poblacionales, son los valores de las medias muestrales. Previamente y antes de continuar con el análisis de la media, debemos realizar el análisis de igualdad o no de las varianzas entre las dos poblaciones estudiadas. Y a posteriori, pues ya podemos contestar si afectan los tratamientos a las medias o no. Para eso realizamos un test de hipótesis de comparación de las dos medias poblacionales como hipótesis de partida frente a la hipótesis alternativa de desigualdad de las mismas. Intuitivamente, pues nos damos cuenta que si la hipótesis de partida es cierta, pues estos dos valores serán iguales. Y si estos dos valores son iguales, pues las dos medias muestrales de dos muestras extraídas de estas poblaciones, pues será prácticamente igual a 0. Definimos esta diferencia como una nueva variable aleatoria, que es la diferencia de las dos. Si estas dos variables son distribuciones normales de las cuales sabemos que tienen estas medias y estas desviaciones típicas, en este caso estas varianzas, pues podemos encontrar que esta variable, la diferencia de las medias, es también una variable normal a la que podemos encontrarle su media como la diferencia de las medias y su varianza aplicando los conceptos que conocemos de varianza. Efectuando obtenemos estos resultados. Si suponemos la igualdad de las varianzas, pues podemos simplificar y llegamos a la conclusión de que esta expresión es la desviación típica de la diferencia de las medias. Sabemos que este estadístico que relaciona la variable con su media se comporta como una normal 0,1, pero fijaos que en muchas ocasiones, como es el caso, la varianza de la diferencia en las poblaciones no la conocemos, con lo cual no podemos aplicar este estadístico. A nuestra ayuda viene la distribución T de Student, ¿verdad? En este caso basta sustituir la varianza de la diferencia
poblacional por la varianza de la diferencia muestral, y este estadístico pasará a distribuirse como una T de Student con los diferentes grados de libertad. Aquí esta es una estimación de la desviación típica de la diferencia de medias muestrales, y aquí tenemos una estimación de la varianza de la población. ¿Cuánto vale esta varianza? Pues la podemos calcular, ¿verdad? La podemos calcular con estas operaciones que estamos haciendo, y por lo tanto llegar a la conclusión que si la hipótesis en nuestro test planteado, si es cierta la hipótesis de partida de igualdad de medias, pues se tendrá que este estadístico se comporta como una T de Student con estos grados de libertad y para un valor alfa, es decir, un error de primer tipo determinado. Esta expresión se puede todavía simplificar teniendo en cuenta la igualdad de 0, y nos quedará este estadístico, que es el estadístico de cálculo en el caso de comparación de dos medias. Con lo cual, el resumen del test estadístico en este caso será este. Si este valor modularmente vale menos que la T de Student obtenida de las tablas, aceptamos la hipótesis nula. En caso contrario, pues la rechazamos, y aquí pues esto será un resumen de las fórmulas obtenidas que nos permiten realizar el cálculo de la desviación típica de la diferencia de medias muestrales. En el ejemplo de los coches que estamos analizando, sustituimos los valores en la fórmula y encontramos que este estadístico de cálculo vale 1.39. Tenemos que buscar en las tablas, en cuál tabla. Si tenemos 10 valores en cada muestra, restamos un grado de libertad y sumamos, será una T18, y tomando un valor del error de primer tipo alfa del 5%, pues este valor será 2.1. Y como 1.39 es menor que 2.1, aceptamos la igualdad de media. Gráficamente lo podemos observar de una forma mucho mejor. Aquí tenemos el intervalo de aceptación entre estos dos valores, y con verde los intervalos de rechazo. Como vemos, el valor obtenido está dentro de este intervalo, lo que nos lleva a aceptar la hipótesis nula de partida de igualdad de medias poblacionales, que en nuestro caso significa que levantar el capó no influye para nada sobre el número de medias de suciedades por capó. Otra forma un poco más clara es obteniendo un intervalo de confianza para la diferencia de medias con un nivel de confianza 1 menos alfa. En nuestro ejemplo, sustituyendo estos valores, tendremos que la media poblacional se va a encontrar entre los valores menos 0,37 y 1.85, siendo el valor 2.1 el que hemos encontrado en las tablas. En este caso, la igualdad de media la obtenemos a partir de la consideración de que el valor 0, a lo que es igual la diferencia de las medias, está contenido en este intervalo. Es decir, que observamos que el intervalo de confianza para la diferencia de las medias es este valor. Es decir, que como conclusión hemos obtenido el procedimiento para el cálculo de las diferencias de medias en una población, en la comparación de dos poblaciones normales, y hemos aplicado estas definiciones a la solución de un ejemplo, lo que sin lugar a dudas ayuda a la comprensión del tema.